La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Bien, hermanos, damos gracias al Señor porque una vez más Él nos da el grato privilegio de poder reencontrarnos con cada uno de ustedes a través de su espacio Mundo Cristiano. Como ya usted está informado, este espacio se transmite cada día a partir de las 1:30 de la tarde a través de esta su emisora amiga y hermana Radio Ven y todos los medios digitales por lo que puede ser transmitido este espacio y otras estaciones que también se unen a nosotros para transmitir este espacio, que es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la calle Espaillat número 86, en la ciudad de La Romana, en el este de la República Dominicana. Hoy estamos aquí los hombres. Pastor, Dios le bendiga. Gracias, querido pastor Epifanio Rodríguez. Yo le suelo decir Epifanio Rodríguez de Núñez. Así es, y con orgullo lo recibo, y con orgullo lo recibo. Nosotros los casados siempre nos sentimos felices de la elección que hicimos. Sí. Ha sido una gran bendición. Los suyos son 30 y tantos. 33, casi ya, casi. Los míos ya. son 23. Vamos a cumplir 23 este año. Entonces ha sido una gran bendición la que Dios nos ha dado de esas esposas maravillosas. Así que damos la gloria y la honra a Dios, porque de hecho vamos a hablar de esa gracia que Dios nos dio en nuestra juventud para ser sabios al momento de elegir. Amén, así es. Bueno, Jonathan y William piden sus excusas. Exacto. Porque esta tarde no nos hacen compañía, pero es porque tal vez ellos son jovencitos y entonces quisieron que los adultitos, los pasados en edad, los de más edad, Los menos los jóvenes. menos jóvenes, Exacto. estuvieran, y siempre es un placer. Bueno, hermano, como ya usted sabe, nuestra congregación, y queremos informarle, ¿verdad? Nuestra congregación tiene enseñanzas bíblicas cada martes. A partir de las 7 de la noche, allí está nuestro pastor Alvin Carrasco, pues con unas enseñanzas que siempre son de edificación para el conocimiento y el avance de Dios mismo, el conocimiento de Dios. Verdades bíblicas cada martes a partir de las 7 de la noche en nuestra congregación. Los jueves nosotros tenemos servicio evangelístico dirigido por los diferentes ministerios de nuestra congregación. Y los sábados a partir de las 5 de la tarde está el Ministerio de Jóvenes, un servicio evangelístico para toda la congregación, pero dirigido por esa dinámica fuerza de los jóvenes. Los domingos nosotros iniciamos nuestra escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana. Nosotros pues entonces ahí estamos pues desglosando temas en este espacio, en esta unidad. Estamos estudiando los profetas menores y pues están siendo de bendición. Bueno, la verdad es que estamos aprendiendo de una manera fascinante lo que Dios a través de los profetas menores en el Antiguo Testamento, que son, óigame, son tan mal interpretados muchas veces, ¿verdad? Así Los profetas menores son tan mal interpretados. Bueno, son pocos leídos, poco estudiados, Sí. porque al parecer no tienen una aplicabilidad el día de hoy, cosa que es un error. Es un error, ¿eh? Porque leer los profetas menores, como es el caso de Oseas, O sea, que estamos estudiando, sí. es como leer el periódico. Óyeme, la verdad es que, óyame, adiós.
Yo me pregunto, bueno, más de 40 años en el Evangelio, cuánto estudiar, leer la Biblia, y hoy en día, cuando yo estoy estudiando, como estamos nosotros estudiando el libro de Osea, yo digo, ven acá, pero, ¿y es que yo no leía la Biblia? Así mismo es. Porque es que es la iglesia viviente hoy. Exacto, exacto. Las demandas que Dios hace al pueblo de Israel allí por medio de Oseas es lo mismo que está viviendo la iglesia el día de hoy. Pero es que nosotros nos vemos. Bueno, la verdad es, mire, ese no es el tema, la verdad es que es emocionante. Le invitamos a partir de las 9 de la mañana, cada domingo, de 9 a 11, pues estamos estudiando en nuestra escuela bíblica. Y disculpen, pero es que la verdad es que la Biblia, hablar de la Biblia, de la palabra de Dios, hace que uno se contamine y quiera seguir hablando Así de ella, es. porque ella es vida. Así Ella es. es vida. Entonces, a partir de las 11 de la mañana, inicia nuestro servicio evangelístico. Recuerde, 9 a 11, nuestra escuela bíblica cada domingo, y de 11 en adelante, ya a la una y tanto, entonces tenemos nuestro servicio evangelístico. Pastor, hoy es martes. Así es. Tenemos un tema muy importante para nosotros los hombres. Influenciando a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Bueno, por eso hablábamos al principio de que damos gracias a Dios que en nuestro caso, que ya somos menos jóvenes, Sí. nunca se dice la palabra viejo, sino menos joven. Menos jóvenes. Ya ahora que somos menos jóvenes, Dios nos dio la gracia, porque no cabe decir otra cosa. Perdón, pastor. Sabe que a mi mamá voy a dejar de decirle anciana y le voy a Exacto. decir menos joven. Menos joven. Así es, mamá, ya usted sabe que yo voy a dejar de decirle anciana y le voy a decir menos joven. Dios nos dio la gracia, por llamarlo de alguna forma, porque es la gracia de la elección y poder elegir correctamente buscando consejo. Porque Sí. una de las cosas que estamos advirtiendo a los hombres jóvenes hoy, al momento de elegir la esposa para tu vida, al momento de elegir un empleo, al momento de elegir el vehículo que vas a comprar, al momento de elegir el negocio que vas a invertir, debe hacerlo con mucha sabiduría. ¿Y cómo se hace esto? Yendo primero a la palabra de Dios, buscando consejería en la palabra de Dios, buscando hombres con experiencia que te puedan ayudar en la elección que vas a hacer, porque la elección podría marcar el resto de tu vida. Una elección en el tema de los negocios podría marcar el resto de tu vida en cuanto a los negocios se refiere, lo mismo que una elección en cuanto a el tema matrimonial podría también marcar, o no podría, no. En este caso no es podría, es marca de manera directa a un ser humano, a un hombre, lo marca directamente para toda la vida. Por lo tanto, la elección que se va a hacer debe ser bajo el cuidado y la sabiduría de la palabra de Dios y la experiencia de otras personas. Así es, porque qué lindo es la experiencia vivida, por supuesto, la experiencia aprendida. Por ejemplo, hoy yo aconsejaba a dos de mis hijos. Sucede que hoy en día los jóvenes usan unos pequeños taponcitos. Y de hecho, felicidades a Pablo Ismael, Ah. su hijo, que ayer estuvo de cumpleaños, ayer lunes. Así es. Felicidades, mi hijo. Entonces, fíjese que hoy en día, pues, las personas usan unos tamponcitos en los oídos para comunicarse con los celulares y esto, bueno, yo no soy muy tecnólogo, yo veo, qué bien que veo. Entonces, yo le aconsejaba a dos de mis hijos, y le decía, bueno, le aconsejo a todos, pero específicamente en el día de hoy yo le aconsejaba a ellos y le decía, mire, es que Dios nos hizo dos oídos con un equilibrio para cada uno de esos oídos. Exacto, balance. Balance. Mientras nosotros tenemos uno tapado, el otro se forza. Por ende, estamos menguando en la vida útil del otro, porque lo estamos poniendo a trabajar
2 veces. Exacto. Porque tenemos el otro, uno tapado. Y no se conectan, porque esto es un asunto de conexión cerebral. Exactamente. Los dos oídos se conectan a la vez con el cerebro. Eso es. Entonces, yo le decía a ellos, miren, yo, porque en mi juventud, lamentablemente, yo me dañé los tímpanos de mis oídos. Tengo que usar frecuentemente unas gotas para sosegar un poquito las dolencias de mis tímpanos. Y eso es daño de mis oídos en mi juventud. Exacto. No se usaban esos tipos de tapones, pero se usaban otros tipos de audífono, ¿verdad? Para escuchar música y esto. Entonces, en mi práctica vivida, en mi experiencia vivida, yo le decía, mire, yo lo que le estoy explicando y le estoy aconsejando a ustedes no es basado en lo que yo he leído ni me han enseñado. Ustedes ven el resultado de mi experiencia. Por ende, mi consejo está basado en una experiencia. Es duro decirlo, que yo tenga que estarle aconsejando a ustedes por una experiencia que hoy yo tengo que estar pagando la consecuencia. Exacto. Pero yo lo que quiero es, porque yo los amo a ustedes, no quiero que ustedes sufran las consecuencias que yo hoy estoy sufriendo. Ese es el valor de nosotros, los hombres adultos, transferirle a los jóvenes, a los hombres jóvenes. Por eso hoy nosotros traemos este tema. ¿Cómo nosotros podemos influenciar? Nosotros los hombres menos jóvenes. ¿Cómo nosotros los hombres menos jóvenes podemos, pastor, influenciar a los jóvenes netamente en esta generación globalizada? Mire, esa es una muy buena pregunta, debido a que esta generación es la generación más difícil que ha dado la humanidad. ¿Por qué es la más difícil? Porque es la que menos atención presta. Son sabios en su propia opinión y a veces lo que tienen que decir de los adultos es que están atrás, es decir, están como el mofle, atrás. Y entonces echan a un lado la experiencia de los adultos y ellos caminan tras sus propios pasos, buscan sus propias experiencias y cometen sus propios errores. La pregunta es, mañana cuando seas menos joven que quiera transferir, te vas a encontrar con una generación igualita, porque nosotros entendimos que obramos mal ante las generaciones anteriores cuando cometimos nuestros errores y ahora queremos que los jóvenes cumplan nuestras peticiones, porque todo el mundo se hace la idea de algo, sí. Todo el mundo tiene una expectativa de algo. Entonces queremos que los jóvenes a veces cumplan nuestras expectativas, pero ellos van a caminar tras sus pasos. ¿Pero por qué es la generación más difícil? Porque esta generación parece que no aprende de sus errores y parece que no escucha tampoco la experiencia. Mira, el apóstol Pablo tiene mucho cuidado al tratar este punto. Me parece que él escribe a Timoteo diciéndole que nadie tenga en poco tu juventud, sino que tú debes ser ejemplo. Y es lo que nosotros estamos tratando de hacer primero con nuestros hijos, tratando de llevarlos a ellos por el camino para que sean ejemplo. Entonces, ahí es donde entra la pregunta. ¿Y cómo se es ejemplo? ¿Cómo nosotros podemos transferir, que es una muy buena palabra, ese conocimiento, esa sabiduría a nuestros jóvenes? ¿Qué consejo tenemos nosotros hoy para darle? Creo que usted tiene una cita bíblica. Sí, yo tengo una cita bíblica porque la verdad es que en el Nuevo Testamento el mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar de transferencia de un adulto a un joven es Pablo con Timoteo. Yo siempre digo, su hijo amado, ¿verdad? No era hijo biológico, era en la fe. Pero fíjese lo que dice Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: tú pues, hijo mío, eso es Pablo escribiéndole a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Primer consejo. Exacto. El versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esta primera parte me encanta. Lo que has oído de mí entre muchos testigos,
Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, lo que yo te he transferido por varios medios es para que tú lo transfieras a otros, para que esos otros lo transfieran a otros. Que se forme una cadena. Exacto. Eso es un anciano Exacto. escribiéndole a un joven, Sí. porque Timoteo era un joven. Incluso nosotros encontramos más luego que Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, mira, que nadie ponga en duda, en poco, tu juventud. tu juventud. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ajá. Ninguno ponga en poco tu juventud, sino que tú debes ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Eso es un anciano diciéndole a un joven, mira, si alguien te llama a ti que tú no estás en capacidad de guiar a otro, entonces, aquí viene y lo lleva entonces y lo refuerza en esta segunda epístola de a Timoteo. Le dice, mira, tú coges esto, tú hablas, tú coges todos los testigos y con esa fuerza, entonces tú podrás enseñar para que entonces ellos mismos puedan enseñar a otros. Y se forme una cadena. Estamos hoy, pastor, teniendo jóvenes dispuestos a pagar el precio para hacer modelaje de otros jóvenes o de otras personas. Bueno, esa es una pregunta buscapié. Le voy a explicar por qué. Quien mejor habla de ello es Salomón. Y haciéndole un análisis al Proverbios capítulo 1, que habla de la sabiduría, sí. Salomón dice desde el verso 2 que los proverbios, lo que está escrito aquí de sabiduría, la sabiduría, de hecho habla que los proverbios es para que se pueda entender la sabiduría y la doctrina. Y me gusta esta palabra doctrina porque es la palabra musar. Y musar quiere decir básicamente evitar el castigo. Fíjate. Es para que entiendas la sabiduría y evites el castigo. Pero también dice, para conocer las razones prudentes. Y me encanta esta palabra de la prudencia, porque a nuestros jóvenes el día de hoy le hace falta un poquito, son muy lanzados. Y aquí la palabra prudencia lo que quiere decir más bien es entendimiento. Sí. Para que tú puedas conocer las razones y tu entendimiento crezca. Porque a medida que vamos entendiendo las cosas, nos vamos haciendo más prudentes. Sí. Cuando tú entiendes que ahí hay un hoyo que tiene debajo varilla, entonces ya tú lo entendiste, tú no te vas por encima del hoyo. Y entonces eso es prudencia, ¿verdad? Sí. Tú rodeas el hoyo. Versículo 3, Proverbios, Salomón dice, para recibir consejo, y aquí otra vez la palabra musar, que se tradujo arriba como doctrina, vuelve a traducirse aquí como consejo. Y una vez más les recuerdo que musar quiere decir evitar el castigo. Es decir, para recibir, para poder tomar la decisión de evitar el castigo y aprender la prudencia. Eso es lo que quiere decir el versículo 3. Prudencia, la justicia, el juicio y la equidad. Aprender a darle a cada quien lo que le corresponde. Verso 4. Para dar sagacidad a los simples. Y aquí a los simples incluye a los jóvenes. Fíjese cómo va Salomón. La palabra que usa es petai o petit, sí. que se traduce como tonto o alguien que es ignorante. Y entonces eso es lo que vemos. No estamos diciendo que los jóvenes son tontos, estamos diciendo que ellos ignoran, adolecen muchas cosas. Y por eso se usa en el hebreo la palabra petit o petai para referirse a aquel que adolece, que no tiene la sagacidad, la sabiduría para enfrentar un problema. Alguien solía decir, la sabiduría es la capacidad que nosotros recibimos para hacer frente a los problemas. Sí. Entonces, el sabio, ¿qué hace? Hace frente y busca la solución del problema. El necio, ¿qué hace? Cuando el problema llega, pelea con el problema. Nosotros no estamos llamados a pelear con el problema, sino a resolver el problema. Ahora bien, pastor, mirando desde esa óptica general de la juventud, yo
quisiera que nosotros nos fuéramos a la raíz. ¿Cuál es la raíz? Nosotros en programas anteriores estuvimos hablando sobre nuestra segunda adolescencia. Exacto. O sea, el hombre pasado ya de 45 años, cuando entra en una etapa de una reorientación de su vida, hay una verdad, pastor, hay una verdad generalizada hoy en día, y es que lamentablemente me da pena decirlo porque yo soy parte de esta generación de la segunda adolescencia, es que muchos hombres estamos perdiendo El norte. el norte en nuestra segunda adolescencia. Pasado los 45 años, muchos hombres estamos perdiendo el norte. Y eso nuestros jóvenes entonces empiezan a absorberlo. Es lamentable ver hoy como hombres que deberían de ser adultos, Ejemplo, que maduros, deberían ser ejemplo, lamentablemente no son dignos de ser imitados. Entonces nuestros jóvenes lamentablemente se ven frente a un panorama un poco confuso, porque ¿a quién sigo? ¿A quién sigo? Y es por ¿A eso que quién está, imito? es por eso que están surgiendo todos los días películas y cómics y muñequitos de superhéroes, porque no hay un superhéroe. Pero ahí hay una respuesta, hermano Epifanio, y es que cuando un hombre no ha logrado lo que quiere y entra en ese periodo de la segunda adolescencia, después de los 45 años, tiende a pasar dos cosas: a llenar su vida de gozo, que es en el menor de los casos, o a llenar su vida de depresión. Por eso vemos muchos hombres que no lograron en su juventud, estamos hablando de juventud de Activa, exacto, sí, juventud de de menos de fuerza. 35 Sí, años, sí, sí. porque Esa etapa se considera la productiva. juventud menos de 35 años, Sí, etapa sí, productiva. Cuando un sí. hombre llega a los 45, que ya empieza a ver los albores de la adultez madura, de la Sí, vejez, sí. se da cuenta que no ha logrado muchas cosas, aquellas cosas que él soñó, tiende mucho a deprimirse. Y es ahí entonces donde empieza la infidelidad. Muchos hombres empiezan, y ahí es donde se le llama viejos verdes. Un viejo verde es, o una vieja verde es alguien que no maduró. Y disculpen que use esta terminología, este lenguaje, pero es alguien que no madura. Y entonces quiere serle infiel a su esposa de tantos años con jovencitas. ¿Por qué? Porque parece que no quemó su etapa y entonces la depresión de no lograr cosas lo lleva a él a este tipo de decisiones malsanas que lo que hacen es lo que te ha tomado 20 años construir, como es el matrimonio, lo derribas por una infidelidad. Sí. Ahí hay que tener cuidado. Nuestro trabajo aquí es poder alertarte que en el único que hay salvación y escapatoria es en Jesucristo. Que cuando lleguen los momentos difíciles donde empiece a pensar en mi existencia como persona, pueda irme a la palabra de Dios y pueda entender lo que Proverbios 1:4 está diciendo, que da sagacidad la palabra de Dios, los proverbios, las palabras de Dios, da sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. La palabra puede llegarte a eso y sacar de tu vida aquellas cosas que no lograste. Como decía John Maxwell, el papá de John Maxwell tenía 93 años y él le preguntó, papá, ¿cómo te sientes? Y él dice, yo siento que todavía no he logrado muchas cosas, pero sé que me iré de este mundo y lograré la mayoría que tengo pendiente. Es decir, siempre lo mejor por vivir está delante de nosotros. Así es, así es. No es lo que no hicimos, sino lo que está delante. que No está importa delante. que tú tengas 100 años, todavía hay cosas mejores por vivir delante de ti. Y Así es. Y eso es lo que queremos alertar. Usted, hombre, que recuerde, tiene un propósito. Y es que usted pueda ser imitado por alguien que necesita a alguien para ser imitado. Pastor.
Bueno, ha sido un tema, mucha tela por donde cortar. Nosotros solamente hemos rasgado la Así corteza, es, sí. pero le queremos seguir invitando a ustedes a que estén pendientes. Recuerde que este programa se transmite por Radio Ven en la 105.5 FM para República Dominicana, el este del país y todo el mundo por la internet. Y también ahora estamos en Ismavisión, canal 74 de cable. A las 5 de la tarde, todos los días. Y también nuestras plataformas sociales, Mundo Cristiano IDP, en YouTube. Así que muchas gracias, le amamos y le bendecimos en el nombre del Señor. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.